Hola, estas son 10 palabras con TH que no debes confundir jamás. ¡Comenzamos! En esta clase te voy a hablar sobre 6 temas que se parecen mucho en escritura y por eso llegan a confundir a mis estudiantes. Para poder dominar estos temas en inglés y evitar toda confusión, necesitamos entenderlos primero en español. Esto es muy importante porque, como puedes ver, todos son palabras con TH y por eso causan confusión. Se trata de estructuras que se escriben de una forma muy parecida, pero su significado es totalmente diferente. Primero te los voy a mencionar todos y después te los voy a explicar a detalle por separado. En primer lugar tenemos la expresión de cantidad o existencia. En segundo lugar tenemos la expresión de ubicación y distancia. En tercer lugar, la de persona o sujeto. En cuarto lugar, la de persona afectada o que recibe algo directa o indirectamente. En quinto lugar, la pertenencia con pronombre y finalmente la pertenencia con adjetivo. Y bueno, empecemos con el primer tema. Se trata de la cantidad o existencia. Recuerda que este es un tema que hemos trabajado en otro video de este canal con mayor detalle. Aquí brevemente te lo recuerdo. Para expresar la cantidad o la existencia utilizamos dos palabras. Primero, there y después el verbo to be. Aquí te muestro la pronunciación there is para singular y there are para plural. Ahora vamos con el tema número 2, ubicación y distancia. Se trata de los pronombres demostrativos. This y that se refieren a singulares y this y those se refieren a plurales. This y this se refieren a algo que está cerca y that y those se refieren a algo que está lejos. This is my book quiere decir este es mi libro. That is my book quiere decir ese es mi libro. These are my books quiere decir estos son mis libros y those are my books, esos son mis libros. Ahora vamos a ver el tema 3, persona o sujeto. En el tema 3, they es el pronombre personal y quiere decir ellos o ellas. They are my cousins quiere decir ellas son mis primas o ellos son mis primos. Como puedes ver en pantalla, los pronombres y adjetivos que se refieren a they, que quiere decir ellos o ellas, se escriben muy parecido. Esto es porque se refieren al mismo pronombre personal, es decir, ellos o ellas. Sin embargo, expresan diferentes tipos de roles que estas mismas personas juegan, es decir, en el número 3 they es sujeto, pero en el número 4 se cambia a them porque se convierte en el objeto, es decir, quien recibe la acción del sujeto. Por eso they se traduce en el número 3 como ellos y them en el número 4 a ellos o para ellos. Mientras que en 5 y 6 there y their se refieren a suyo o de ellos o de ellas. Ahora te lo explico con mayor detalle. Vamos al tema número 4. Esta serie de pronombres expresan que la persona recibe algo directa o indirectamente o es afectada por la acción del sujeto. Sí, el sujeto que te acabo de explicar en el tema 3. Estos pronombres del tema 4 se llaman object pronouns y sirven para expresar lo que en español se conoce como el objeto directo o el objeto indirecto. El español tiene estos dos diferentes tipos de objeto, pero en inglés utilizamos los pronombres de objeto para expresar ambos. En el tema 4, them es el pronombre de objeto, que quiere decir a ellos o ellas o para ellos o ellas y se pronuncia them. En la oración I give them a cake tenemos 3 entidades. Yo, que es quien hace la acción, them, que es quien la recibe, y cake, que es el pastel. Directamente el pastel es quien recibe la acción de ser dado, por así decirlo, a alguien. Y them es el grupo de personas que lo reciben. En este caso, no importa si se trata de objeto directo o indirecto en español, en inglés siempre se van a usar para ambos casos los pronombres de objeto que te estoy mostrando aquí en la pantalla. Ahora en el número 5 tenemos a theirs, que es un pronombre que se utiliza para expresar pertenencia. Por ejemplo, la expresión de cake is theirs quiere decir el pastel es suyo o el pastel es de ellos. Utilizamos theirs sin importar si es singular, plural, femenino o masculino, siempre y cuando se refiera a que los dueños son ellos o ellas. Theirs es un pronombre posesivo. Por ser pronombre, va después del sustantivo. Como puedes darte cuenta, primero se hace referencia al objeto del que estamos hablando y después se dice de quién es. Y bueno, ya depende de si es singular o plural el sustantivo. En este caso el pastel es singular y por eso utilizamos is, pero las manzanas es plural y por eso utilizamos are.
Ahora te voy a explicar cómo expresamos pertenencia, pero no con pronombre, sino con adjetivo. En el número 6 tenemos a their, que es un adjetivo posesivo, que quiere decir su de ellos o su de ellas. Se pronuncia their. Y recuerda, el número 5 es pronombre y el número 6 es adjetivo. Ambos son posesivos. Si te fijas bien, en los casos 5 y 6 existen dos tipos de entidades. Las cosas poseídas, que también pueden ser personas, como cuando yo digo mi mamá o mi papá, y la persona que poseo, que es el dueño. En este caso, ambas entidades deben de estar reflejadas en la oración. Lo que espero a partir de esta clase es que tú no confundas theirs, con them y con they, y que te des cuenta de que estas palabras, aun con sus sutiles diferencias, implican significados totalmente diferentes. La diferencia entre adjetivo y pronombre es que el adjetivo se coloca antes del sustantivo o cosa poseída y el pronombre se coloca después. En ambos casos podemos utilizar el verbo to be, pero en el caso del adjetivo podemos utilizar el adjetivo junto con el sustantivo o cosa poseída o cosa de la que se habla sin el verbo to be. Tal es el caso de their cake, que quiere decir su pastel de ellos. Después de aquí puedes colocar un complemento como su pastel es grande, their cake is big. También puede haber otro tipo de oraciones como la segunda, it's their cake, es su pastel de ellos o es su pastel de ellas. Como puedes ver en la pantalla, their como adjetivo posesivo se puede utilizar por igual en femeninos o masculinos y plurales. Como te comenté, por ser adjetivo va siempre antes del sustantivo y se expresa la preferencia justo en el momento en que se está enunciando la cosa poseída. Es decir, cuando estoy mencionando el pastel, estoy inmediatamente diciendo de quién es their cake. En el caso del pronombre, esto no sucede. Primero hablamos de la cosa poseída y después hablamos de a quién le pertenece. Ahora, con respecto a las actividades de esta clase, primero vas a elaborar una oración de cada uno de los temas que vimos aquí en español y debes de explicar la diferencia de significados en cada una de estas oraciones. Recuerda, estas primeras oraciones son en español y esto es porque yo pienso que es fundamental entender el tipo de relación del que se trata en nuestro propio idioma. Esto puede facilitar nuestro aprendizaje de los temas en inglés. Cuando ya tenemos claro en la mente de qué trata cada tema, es más difícil que nos confundamos a pesar de que todas las palabras se parezcan tanto. Como parte de la actividad número 2, dime a qué número de tema corresponde cada una de las oraciones que te estoy presentando en pantalla y cómo se llama la estructura resaltada, es decir, se trata de un pronombre o de un adjetivo y de ser así, dime de qué tipo es en cada caso. Para la actividad 3 debes de traducir e ilustrar las oraciones anteriores. En este momento debes de poner pausa a este video para que puedas realizar esta actividad. En un momento te voy a dar las respuestas. Pausa el video ahora. Confiando en que has realizado tu trabajo honestamente, ahora te presento las oraciones con las respuestas. Pausa el video para que puedas ver cómo debías traducirlo. La oración número 1 expresa cantidad o existencia. La número 2 se refiere al uso de pronombres demostrativos. La oración número 3 se refiere al uso de los pronombres de objeto. La oración número 4 se refiere al uso de los pronombres posesivos. La oración número 5 se refiere al uso de los pronombres demostrativos. La número 6 al uso de pronombre personal. La número 7 a la existencia pero en plural. Número 8 se refiere al pronombre posesivo en plural. La oración número 9 se refiere al uso de pronombres demostrativos en singular. La oración número 10 se refiere al uso de los pronombres demostrativos en plural. La número 11 se refiere al uso de los adjetivos posesivos, al igual que la número 12 y la número 13, solo que la diferencia radica en que 11 y 12 son singulares y 13 es plural. Puedes detener este video en el momento que lo desees para que tomes notas sobre las respuestas que te acabo de decir. Ahora debo decir que yo solamente me he enfocado en they, them, theirs y their por la similitud que existe entre estas palabras que empiezan con TH. Sin embargo, como puedes darte cuenta, los temas 3, 4, 5 y 6 implican también otras personas. Por eso, para la actividad número 4, lo que vas a hacer es elaborar las mismas oraciones que hicimos en la actividad 3, que era esta, pero
vas a utilizar todos los pronombres y adjetivos de los temas 3, 4, 5 y 6, utilizando los pronombres y adjetivos que se refieren a las otras personas del inglés. Tal es el caso de I, you, he, she, it, we y you, ya que estas personas no las hemos trabajado en este video. Una vez que hayas hecho esto, vas a volver a hacer las oraciones, pero ahora sustituyendo pastel por manzana o manzanas, ya sea el caso del singular o el plural. Debes escribir la traducción al español. Esto te va a permitir entender cómo se usan los diferentes pronombres y adjetivos con todas las personas en inglés. Este es un ejercicio mental excelente, pero también te prepara para nuestro examen. Y bueno, sé que esta clase puede ser un poco larga porque incluye diferentes temas. Pero créeme, aprender a no confundir estas palabras que se parecen mucho te va a evitar muchos dolores de cabeza y muchas angustias. Si aprendiste algo en este video, por favor compártelo y dale like. Sígueme por Instagram y también por Facebook. Te recomiendo que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen constantemente todos los videos que voy subiendo. Y si consideras que este material puede servirle a alguien más, compártelo por favor. De verdad y de corazón, espero que todos estos videos te sirvan para que nunca te cargue el payaso. Y colorín colorado, esta clase se ha terminado. Nos vemos pronto.